Si tú, que estás ahí sentado, has escuchado de Dios, si tú que estás ahí sentado, has llegado a conocer a Dios, ¿sabes qué? Hay una cadena de cientos de años, iniciando desde Jesucristo, de personas que dijeron sí a compartir del amor de Dios con otros. Es porque Jesús habló a sus discípulos hablaron a otros que fueron sus discípulos. Los primeros discípulos de los apóstoles se les conoce como los padres de la iglesia. Estos hombres famosos que escribieron muchos libros, Agustín de Hipona y bueno, tantos hombres que hay mucho material hermoso ahí, que dio a luz otras generaciones. Luego cada generación va asumiendo el reto de pasar la posta a otra generación. ¿Qué pasaría si nuestra generación decide no hablar de Dios a su siguiente generación? Pero tú llegaste a conocer a Dios porque esas personas fueron respondiendo al llamado de Dios de hablar a otros de su amor. Si nosotros no hablamos a nuestros hijos del amor de Dios, ¿quién lo va a hacer? Yo decía la semana pasada, no podemos venir a la iglesia y decir, por favor, ocúpate de enseñar a mis hijos de Dios. No. Esa no es tarea de la iglesia. Esa es tarea de cada padre de familia y de cada madre de familia. Lo mismo hacemos con los colegios, ¿verdad? Aquí está mi cuñada, que es la directora académica del colegio andino. Los padres llegan y te dicen, hágase cargo de mi hijo, ¿no? Y la verdad dice, no, ese no es mi trabajo. Aquí aportamos con una parte de la educación, le apoyamos en la educación, pero no es tarea de un colegio educar a los hijos, ni es tarea de una iglesia cristianizar a los hijos. Es tarea... Eso era para que se despierten algunos que están así. Muy bien, David, ¿dónde está David? Excelente. Es tarea de cada familia primariamente. Luego, por eso decimos la iglesia es una familia de familias, donde cada cabeza de hogar, a veces lamentablemente el cabeza de hogar es una mujer, porque el hombre ha abandonado el hogar, eso no es el orden natural de Dios, entonces una mujer asume ese rol de cabeza de hogar. Pero cuando hay un orden establecido por Dios, el hombre es cabeza... El hombre es cabeza de familia y el hombre, Dios nos ha dado esa responsabilidad de liderar nuestros hogares, no solamente de proveer económicamente. Yo hablaba con un hombre y le decía, mira, nuestra responsabilidad es mucho más complicada que la de las mujeres, porque que este tema del feminismo y todo eso. Digo, no, tú como hombre, Dios te ha llamado, sí, a proveer económicamente y a trabajar. Esa es tu responsabilidad, Dios nos ha dado eso. Pero también a proveer emocionalmente para tu familia. Y aquí hay muchos, perdónenme las damas, y perdónenme esta expresión, que a veces yo la uso solamente cuando trabajo con varones, digo, pero a veces los hombres somos castrados emocionalmente, porque no hemos sido formados adecuadamente en esa área. Pero Dios nos ha llamado también a liderar nuestras familias en esa área. Pero no solo es financiera, económica y emocional. También Dios nos ha llamado a liderar nuestras familias espiritualmente. Y en América Latina muchas mujeres lideran sus hogares. No porque quieran hacerlo, sino porque los hombres hemos abdicado a ese rol. Y las mujeres son las que empujan las familias, empujando a los hijos para ir a la iglesia, empujando a los hijos para que lean un texto bíblico, empujando a los hijos para que hagan una oración y busquen a Dios. Y los hombres muchas veces se convierten en otro hijo, un hijo más grande, que las mujeres tienen que estar empujando. Y es cansón y es aburrido. Dios nos ha llamado no a un rol. Varones, no sé por qué estoy diciendo esto. El Señor nos ha llamado a esto. No sé, quizá Dios me puso esto en el corazón. Pero ese es su llamado. Por eso a los hombres que estoy llamando les estoy diciendo, ustedes tienen que liderar mínimo sus familias en este proceso. Luego con otros. Ese es el llamado de Dios.
Entonces, si nosotros no asumimos ese rol, ese llamado, las generaciones no van a conocer de Dios. Las sociedades que ya lo están, mi hija me estaba contando, que estaban viendo en su trabajo un video de la distorsión moral de nuestra sociedad. Y me decía, hay una persona que se cree perro y entonces actúa como perro y se ha transformado su cuerpo, se ha puesto pelo en todo su cuerpo para parecer perro. Otra persona se cree delfín y esto ya no se llama una identidad de género, sino que tiene otro nombre. Esto ya no es transgénero, esto es transhumano. ¿Ah? Transespecie es la palabra. Entonces decimos, ¿cómo nuestra sociedad es tan degenerada, tan podrida? Porque cuando quitamos a Dios de la ecuación, la moral se relativiza y ya no queda nada. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Entonces, hagamos el esfuerzo, porque uno solo, los pastores no vamos a poder hacer esto solo, ni es el plan de Dios. Somos todas las familias que estamos acá, llevando el amor de Dios a nuestros hijos, los varones, a nuestras parejas, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Ese es el desafío. Y de eso se trata esto. Incrementa. Entonces, ¿cómo creamos un movimiento? ¿Cómo lo hacemos? El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, los versículos del 1 al 3, leamos, dice, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Aquí, en este pasaje que el apóstol Pablo nos da, encontramos tres cosas que es necesario hacer para generar un movimiento de multiplicación, al cual como iglesia estamos comprometidos. Número 1, construir sobre un fundamento sólido. Eso pueden anotar ahí en sus hojitas. Construir sobre un fundamento sólido. En la primera parte, el versículo 1 de 2 Timoteo 2 dice, lo repetimos, dice, así que tú, hijo mío, fortalécete en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. La fuerza de este movimiento que estamos proponiendo no viene de nosotros, a buena hora. No viene de nuestro propio testimonio, a buena hora, que pues, ojalá sea bueno. No viene de nuestra fe, a buena hora, porque a veces nuestra fe flaquea, a veces nuestra fe se debilita. La fuerza de este movimiento no viene de una buena metodología para hacer una iglesia. Gracias a Dios por los métodos, nos ayudan a hacer las cosas mejor. Pero la fuerza de este movimiento no viene de una metodología, no viene de una buena estrategia. La fuerza de este movimiento no viene de una buena planificación. Todas estas cosas son buenas, por supuesto. La fuerza de este movimiento no viene de un modelo de trabajo exitoso. Eso también es algo bueno, ya sea que aprendamos de otros o ya sea que desarrollemos nuestros propios modelos, pero no viene de ahí. No depende de eso. ¿De qué depende la fuerza de este movimiento? El apóstol Pablo lo dice ahí. El fundamento sólido es Jesucristo y su obra. Ese es el fundamento sólido. Cuando nosotros logramos poner nuestra confianza en Jesucristo y en lo que Él hizo por nosotros, entonces estamos poniendo nuestra vida en un depósito sólido. ¿Recuerdan ustedes esta historia que contó el Señor Jesús, ¿no es cierto? Que había personas que ponían su casa sobre la arena y otros que ponían su casa sobre ¿dónde? La roca.
Por supuesto, el que hizo la casa sobre la arena, finalmente, lo lógico, ¿no es cierto? Si no tiene fundamento, eso se cae. Pero cuando construimos sobre la roca, por supuesto, eso está sólido. Entonces, ¿qué significa que nosotros pongamos nuestras vidas sobre la solidez de Jesús? Jesús se dio a conocer a sus discípulos. Él no solamente murió por nosotros, Jesucristo también vivió para modelar cómo deberíamos vivir nosotros. ¿Qué modeló en su vida? Una dependencia del Padre. Yo en esta semana le explicaba a una persona y le decía, mira, cuando realmente nosotros estamos viviendo para Dios, todas las áreas de nuestra vida se someten a Dios. Nuestras finanzas están sometidas a Dios. Nuestras emociones están sometidas a Dios. Nuestra mente está sometida a Dios. Nuestras relaciones están sometidas a Dios. Y nuestro trabajo, nuestro cuerpo está sometido a Dios. Pues yo le decía, si nosotros somos, yo he usado este término, somos cristianos de confesión, pero somos ateos prácticos. Es decir, hay áreas en nuestra vida que vivimos sin Dios. La financiera, muchas veces la vivimos sin Dios. Decimos, mira, Dios me sirve para rezar, para orar, para cantar, pero mis finanzas las manejo yo. Dios me sirve para que me ayude cuando estoy mal, pero las relaciones las manejo yo. Dios me ayuda en momentos de necesidad, pero mis emociones las manejo yo. Yo decido cómo manejar esas áreas de mi vida. Entonces, ahí encontramos como un ateísmo práctico en esas áreas de nuestra vida. Lo que Dios anhela es que nosotros le entreguemos toda nuestra vida a Él. Entonces, la pregunta a Dios es, Señor, ¿cómo puedo manejar mis finanzas para tu honra y para tu gloria? Con el grupo de varones estamos viendo una experiencia muy linda de cómo llevar el trabajo. Pablo nos ha ayudado con unos videos hermosos de cómo aplicar el trabajo para la gloria de Dios. Cómo vivir en nuestro trabajo para la gloria de Dios. Porque a veces el trabajo está por un lado y la vida cristiana está por otro lado. Entonces no hemos evangelizado nuestros trabajos. Nuestros trabajos no honran a Dios. Buscan a honrarnos a nosotros y por eso nos causan tanto dolor muchas veces. O no hemos llevado a los pies de Cristo nuestras relaciones y por eso sufrimos tanto en nuestras relaciones. Yo decido, decimos, con quién me llevo, con quién no me llevo, qué hago, si perdono, si no perdono. Entonces, mis relaciones no están entregadas a Dios. Tener un fundamento sólido significa que mis emociones, mi mente, mi cuerpo, mi trabajo, mis relaciones, todo mi ser debería estar sometido a la pregunta, Dios, ¿cómo quieres que lleve esta parte de mi vida? Eso es tener un fundamento sólido. Porque además ya sabemos que cada vez que nosotros manejamos algo por nuestra cuenta, aunque a veces tengamos un poco de éxito, tarde o temprano nos damos cuenta que cualquier área de nuestra vida que carezca de Dios va a sufrir, tarde o temprano. Cualquier área de nuestra vida que carezca de Dios va a sufrir. Algunos de ustedes son padres, nosotros hemos dicho cómo poner esta parte en las manos de Dios, de la crianza de nuestros hijos. Hay tantas propuestas de crianzas de hijos hoy, algunas loquísimas. Pero ¿cómo puedo criar mis hijos? Dios tiene una palabra para eso, dirección para eso. El fundamento es ese. El apóstol Pablo lo puso en estas palabras, ahí en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Siempre cuando leo este texto me acuerdo de un amigo que es pastor y tiene una funeraria allá en Guayaquil. Y este era su texto lema, él decía, para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia.
Y Pablo entendía plenamente esto. Decía, toda mi vida es para Cristo. Todo mi ser. ¿Por qué? Porque he llegado a entender que confiar plenamente en Dios para aspectos prácticos de mi vida ha llenado profundamente mi vida. Si yo tengo que morirme mañana, decía Pablo, bueno, eso también será una ganancia porque voy a estar con Dios. Pero si yo tengo que vivir cada día de mi vida, en todos los aspectos de mi vida, me voy a someter a Dios porque he encontrado plenitud en eso. La gente busca la felicidad, la plenitud. Yo siempre cuando trabajo con las parejas me dicen, ay, Obed, yo lo único que quiero es un poco de paz. Y por supuesto eso significa que su pareja desaparezca, ¿no? Las parejas siempre vienen conmigo y esa paz está estorbada por su pareja, ¿no? Las parejas estorban la paz. Los hijos estorban la paz, ¿no es cierto? Una persona me decía, ay, mira, si las personas que no creen en el diablo es porque no han tenido hijos. Pero Dios ha establecido las relaciones para ayudarnos a crecer. Es en el marco de las relaciones donde crecemos y somos prosperados cuando aprendemos a confiar en Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que conocer a Dios. Una persona me decía, ¿qué pasa a ver si ya estudio la Biblia? ¿Qué más estudio? Y digo, oye, qué arrogante que eres. Le digo, mira, Dios es un Dios infinito, no te faltarían muchas vidas para llegar a conocerlo realmente. Si estudias la Biblia y la vuelves a estudiar y lo haces 500 veces, todavía te faltará mucho por conocer. ¿Qué hacemos? Conocemos a Dios más. Él es admirable. Si hemos dejado de estar admirados por Él, algo no está funcionando bien. Podemos conocerlo más y más. ¿Cómo lo hacemos? Ahí sí, estudiamos la palabra. ¿Cómo lo hacemos? Oramos para tener intimidad con Él, para conocerlo, no para torcerle el brazo y que Él nos dé lo que nosotros querramos. No. Oramos para someternos a su voluntad, para entender su voluntad. Y entonces la oración se convierte en un deleite. Leemos y estudiamos la Biblia para conocer a Dios. Y como Dios es maravilloso, es como cuando a alguien le fascina algo, ¿no es cierto? Te fascina las matemáticas, entonces te metes en eso y te fascina. O te gusta la naturaleza y entonces vas a una montaña y te fascina la montaña. Es decir, cuando estas canciones que dicen estamos enamorados de Dios, sí, es un amor así, porque lees y quieres leer más, y quieres conocer más, y quieres aprender más. Entonces, por eso estudiamos la Biblia, por eso oramos, porque estamos enamorados de Dios y Él nos fascina. Cuando no hacemos eso, estamos enamorados y estamos tan fascinados con nosotros mismos. Porque pensamos todo el tiempo en nosotros, hablamos todo el tiempo con nosotros, pensamos todo el tiempo en nuestra situación. Pero cuando tomamos a Jesús como el fundamento de nuestra vida, entonces Él se convierte, como dice el apóstol Pablo, todo en todo. Ese es el fundamento. Cuando nosotros hacemos eso, entonces, ¿qué hacemos esto? Luego, tenemos que hacer esto por otros. Les enseñamos a estudiar la palabra de Dios. Yo me estoy reuniendo con una señora y ella tiene tanta hambre de conocer a Dios, me encanta. Y me dice, ¿y dónde está el Antiguo Testamento? ¿Y qué significa este libro? ¿Y por qué se escribió esto? Y yo le enseño la palabra de Dios. Dios se ha revelado en su palabra. Por eso hay que enseñar la palabra de Dios. Esto es lo que vamos a hacer en los grupos. Les enseñamos a las personas a orar, porque es deleitoso conversar con Dios. Pero no lo hacemos como un curso, ¿no es cierto? Yo siempre estoy en un grupo y yo les digo, a ver, fulano de tal, ora. Ay, es que yo no sé, digo, lo que te salga, dale. Y esto es decir, no aprendemos a nadar con un pizarrón, ¿no es cierto? ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. ¿Cómo aprendemos a orar? Orando. Entonces les enseñamos a orar. Eso vamos a hacer en los grupos. Enseñarles la palabra, enseñarles a orar, enseñarles a depender de Dios. Ese es el fundamento. El fundamento es Jesús y nuestro llamado es a que lo conozca. Mostrarlo.
mostrarlo en nuestras vidas, con nuestras debilidades. Yo les decía la semana pasada, no modelamos perfección porque no somos perfectos, no modelamos familias perfectas porque nadie tiene una familia perfecta, modelamos nuestro amor a Dios, nuestra dependencia de Dios, nuestra necesidad de Dios. Eso modelamos. Cuando alguien viene a la iglesia, a veces tiene una extraña idea de que va a entrar al cielo, ¿no? Está muy lejos de ser el cielo la iglesia. La iglesia es tan perfecta como lo son sus miembros. ¿Y qué tan perfectos somos nosotros? Somos bastante imperfectos. Entonces, la iglesia somos nosotros. Esta iglesia es tan imperfecta como soy yo, como es mi esposa, como es Ted, Tiziana, y todos nosotros somos muy imperfectos. Por eso no modelamos perfección ni santurronería. Modelamos nuestra necesidad de Dios, nuestra profunda necesidad diaria de Dios. ¿Cuánto necesitamos a Dios en nuestras vidas? Ese es el fundamento que Jesús puso en sus discípulos, a Él mismo. Él dijo, yo doy a conocer al Padre para que me conozcan a mí. Y luego cuando se fue dijo, les doy mi espíritu para que los acompañe. Es mostrar a Dios, es conocer a Dios realmente y permitir que Él impacte profundamente nuestras vidas. De eso se trata esto. Lo segundo que Pablo nos muestra acá es que, este texto nos muestra es que se repite el proceso una y otra vez. Anoten ahí en sus hojitas, punto número 2. Se repite el proceso una y otra vez. ¿Qué proceso? ¿Recuerdan el proceso? Primero es identifica, luego, no, ¿cuál es primero? Identifica. El segundo, invierte, invita, invierte e incrementa. ¿Qué hacemos? Repetimos este proceso una y otra vez. Así es como nosotros hemos llegado a conocer a Dios, porque las personas en el pasado repitieron este proceso una y otra vez. Una y otra vez. Y esto es lo que dice el versículo 2. Lo que me has oído decir a mí en presencia de muchos testigos, ¿qué haz? Encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Aquí, cuando leyeron el material, seguramente encontraron que aquí hay tres generaciones. La primera generación, ¿quién es? ¿El apóstol? Pablo. Muy bien. Primera generación. La segunda generación es Timoteo. Y la tercera generación es a quienes Timoteo va a encargar esto. Qué hermoso será después de algunos años que alguien se acerque a ti y te diga, por tu insistencia, por tu amor, por tu coraje, por tu dedicación, hoy yo conozco de Dios. Qué hermoso será que mi hijo Juan David y que mi hija Katia, cuando ya no estén en casa, ¿no es cierto? Porque algún rato se van a ir, ¿no? Esto no es ninguna insinuación, por si acaso, pueden quedarse el tiempo que quieran todavía. Ellos me digan, por mi papá y por mi mamá, yo conozco de Dios. Yo puedo decir eso. Le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios. Y ya cuando uno está medio viejito, ¿no es cierto? Y yo digo, ya tengo 50 años. Ya se pasó la adolescencia, ya se pasó la adultez temprana, ya se pasaron muchas cosas. Ya uno se da cuenta que hay muchas cosas a las que uno le apostaba en la vida. No. Y cuando uno está joven, ¿no? Y uno dice, ¡ay, está iluminado por el matrimonio, por el romance, por la familia, por los hijos, o pues por el éxito laboral, éxito económico!
Y cuando pasa el tiempo uno dice, híjole, no, eran puras promesas vacías. Eran puras promesas vacías. Ojo, y no es que seamos infelices o que nos vaya mal en el matrimonio, no. Pero no dieron todo lo que esperábamos o prometieron. ¿Qué es lo que queda? No? Mi papá ya tiene 85 años. Y dice, mi papá tiene una finca, como le dicen allá en Manabí, una hacienda, como le dicen acá. Y él dice, hijo, he trabajado esto para ustedes y esta es la herencia. Y claro, nosotros ya estamos grandes, le decimos, papá, ¿qué herencia ni qué herencia? Sí, la mejor herencia es la fe. La herencia de un hombre sólido en su fe, que ha logrado sostener sus valores y sus principios espirituales, por lo tanto éticos en su vida. Esa es la mejor herencia de mi padre y de mi madre. Pero esto yo también quisiera que se repita conmigo. Cuando mi hijo tenga 50 años y, como dice mi esposa, nosotros ya estemos hecho petróleo, que ellos digan, la mejor herencia que nos dejaron no es un departamento en Acuarela, ¿no? La mejor herencia es la fe. Nos heredaron la fe, porque dedicaron tiempo a hablar con nosotros de la fe, porque dedicaron tiempo a corregirnos en la fe, porque abrieron un espacio donde podríamos estar haciendo otra cosa, pero hablamos de cómo vivir la fe. Esa es la herencia. Y estas son las generaciones que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, esto que me has visto hacer en presencia de muchas personas, yo te lo he dado a ti. Y Pablo dedicó mucho tiempo a Timoteo para formarlo. Y luego, ahora Pablo le dice, esto que yo hice contigo, ¿qué tienes que hacer? Esto tienes que hacer con otros. También dedicar tiempo a otros. Qué gratificante que es invertir. Yo estoy fascinado con un par de personas que yo les estoy diciendo, enseñando de Dios. Lindo, es hermoso. Ya me recuerda a mis primeros pasos en la vida cristiana. Dedicar tiempo a otros, a formarlos. Hay dos condiciones que Pablo le pone aquí a Timoteo. Él les dice, entrega a otros y tienen que ser dignos de confianza y tienen que estar capacitados. Las dos cosas están ahí en el texto bíblico. Bueno, nosotros pasamos en la vida, cuando llegamos a conocer a Dios, de tener nuestra confianza en otras cosas que no son Dios. Confiamos en nosotros mismos, en nuestra capacidad, en nuestro trabajo, en nuestro esfuerzo, en nuestra historia, en nuestro apellido. Confiamos en muchas cosas. Con el paso del tiempo nos damos cuenta que esas cosas no valen mucho. Y luego, cuando uno conoce a Dios, es una transición de confiar en mí mismo o en otras cosas para aprender a confiar en Dios. El apóstol Pablo dice, al transitar eso, ahora tienes que tener la confianza de que ellos puedan realmente o estén realmente confiando en Dios en toda su vida, o por lo menos en gran parte de su vida. Y son dignos de confianza para que luego ellos entreguen eso también a otros. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Para eso hay que capacitarse. ¿En qué nos capacitamos? En las formas o los medios que Dios nos ha dado para conocerlo a Él. Su palabra, estas reuniones, las reuniones en casa. Tenemos que esforzarnos en esto. También, en conocer. Yo les digo a las personas, a veces vienen yo hago alusión a esto porque tengo algunas parejas en la terapia y les digo, las parejas se quejan, ¿no? Y se culpan mutuamente por los problemas que tienen. Y cuando yo hablo con ellos, llegamos a la misma conclusión. Y la conclusión es que quieren cosechar donde no han sembrado. ¿Quieren cosechar confianza? No han sembrado confianza. ¿Quieren cosechar una buena comunicación en la pareja? No dedican tiempo para hablar. ¿Quieren cosechar buenos frutos en cuanto a una intimidad emocional?
no se abren para hablar en la relación. Entonces digo, ¿por qué quieren cosechar donde no han sembrado? No pueden cosechar lo que no han sembrado. Eso es una ley de la vida. Acá Pablo dice, hay que sembrar la palabra, hay que estudiar la palabra, hay que sembrar conocimiento en Dios. Hay que dedicar tiempo a conocer a Dios también en la práctica, en la experiencia. No solamente en la cabeza, en la experiencia. ¿Cómo vivo esto? A ver, ¿qué estoy afrontando hoy? ¿Cómo Dios es real en esta situación particular? Estoy afrontando una enfermedad. ¿Cómo vivo esto con Dios? Estoy afrontando un divorcio. ¿Cómo vivo esto con Dios? Estoy teniendo dificultades en mi trabajo. ¿Cómo se vive esto con Dios? Y entonces estamos experimentando a Dios en la práctica. O sea, aquí hay algunas jóvenes también. ¿Cómo encuentro un esposo? ¿Eso es mi decisión o es de Dios? Un esposo que valga la pena, ¿no? Porque cualquier galarifo sí hay por ahí, ¿no es cierto? Pero un buen hombre, un hombre realmente que valga la pena. ¿Depende de quién? ¿De mi capacidad? ¿De mi belleza? ¿De mi coquetería? Bueno, algunas cosas de estas ayudan, pero sobre todo de Dios. ¿Cómo vivo eso? Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Enseñamos esto. Como que enseñamos con el ejemplo, con la vida, a vivir a Dios, a experimentar a Dios. Y cuando uno lo hace, es hermoso. Amén. ¿Cuántos lo han hecho? Amén. Es hermoso. Pero claro, nuestra tendencia es otra vez a vivir sin Dios. ¿No? Esa es nuestra tendencia. Siempre nos inclinamos a confiar en nosotros mismos versus confiar en Dios para estos aspectos prácticos de la vida. Pero la batalla de la fe es aprender a confiar en Dios en aspectos prácticos de la vida. Esto simplemente es un ensayo para la vida, venir acá, cantar a Dios, escuchar la palabra, pero la vida es de lunes a viernes, ¿no es cierto? Ahí es la vida. Ahí están las batallas, los desafíos. Entonces, Pablo dice en 1 Corintios 1:11, imítenme así como yo imito a Cristo. Pablo no intenta llevar a las personas en sí mismo. ¿Lleva a las personas a quién? A Cristo. Pablo dice, yo intento imitar a Cristo. En lo que te sirva, imítame a mí. Pero quiero que veas a Cristo. Quiero que veas a Jesús. Y la última parte del texto, la tercera, dice, comparte el sufrimiento. Pueden llenar eso en el punto 3, comparte el sufrimiento. Y aquí el apóstol Pablo dice literalmente, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Me llama la atención que el apóstol Pablo usa una figura de la guerra. Dice, esto no, como que nos está diciendo, oigan, esto no es un paseo por el parque, esto es una batalla. Hay una batalla por nuestros corazones, una batalla constante, diaria, por nuestros corazones. Hay un enemigo de las almas que constantemente nos está incitando a vivir sin Dios. Y la batalla por nuestros corazones es constantemente buscar a Dios para confiar en Él en estos aspectos prácticos de la vida. ¿Cuántos de ustedes han batallado en esta semana? Sí, yo soy el primero que alzo la mano. Hemos batallado en esta semana. Y la gran batalla de la fe es en quién voy a confiar. ¿Voy a confiar en mí? ¿En mi capacidad? ¿En mi experiencia? ¿O voy a confiar en Dios? Esta es una batalla. Pero ojo, si nosotros que conocemos algo de Dios tenemos estas batallas, ¿se imaginan ustedes las personas que no saben nada de Dios? Están entregados. Están sufriendo mucho. Quizás no nos dejan saber. Quizás no lo muestran fácilmente, pero
A veces cuando yo hablo con las personas apenas hace falta rascar un poquito para encontrar una gran cantidad de dolor adentro. Porque no hay esperanza. En esta semana hablaba con una chica, tiene 30 años, y ella me decía, estoy batallando con una depresión profunda. Y fui maltratada por mi madre, dice, me contaba, ¿no? Ella me decía, eres estúpida, eres tonta, no sirves para nada. Y una serie de maltratos de esta naturaleza durante muchos años. Y ella me dice, yo me veo en el espejo, me dice, estuve en un curso de autoayuda, me dice. Y en el curso de autoayuda me dice, a ver, repítete todas las mañanas 5 veces, eres bonita. Entonces me dice, me paro en el espejo, me veo en el espejo y digo, eres bonita, eres bonita, eres bonita, eres bonita. Y claro, y eso en algo me ayuda, dice, pero ya me doy la vuelta y pasa algo y me siento horrible. Y siempre estoy pensando si tengo que agradar a alguien, tengo que agradar a mi jefe, dice, tengo un buen trabajo en una buena empresa, gano bien, pero siempre estoy pensando que le voy a fallar a alguien, que voy a afectar a alguien, que algo va a salir mal. Y su mente es un laberinto de torturas. Y yo le decía, ¿y has pensado, digo, que hay algo que la gente dice de ti, incluida tu madre? Algo que tú dices de ti, pero has pensado que hay la opinión de Dios acerca de ti. ¿Qué es lo que Dios piensa de ti? Y vamos a trabajar con eso. Esto es una batalla. Nosotros batallamos todo el tiempo. La gente está batallando todo el tiempo. Pablo dice, esto es una batalla y tenemos que acompañar a las personas en esta. Ayudarles a ganar esa batalla. Esa batalla ya está ganada. No sé, yo siempre pongo este ejemplo que no les gusta a los hermanos liguistas. Yo digo, vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Vamos a suponer que en el campeonato nacional, esto no le va a gustar a David, pero yo tengo el micrófono ahorita. En el campeonato nacional, ¿no es cierto? El Barcelona tiene, yo soy barcelonista por si acaso, es el equipo del Señor. En el campeonato nacional, el Barcelona tiene 30 puntos. Y la Liga, su inmediato perseguidor, tiene apenas 20 puntos. Y faltan apenas 2 fechas para concluir el campeonato nacional. No importa lo que haga la Liga, a menos que se apruebe la nueva ley de 4 puntos que están discutiéndose en la FIFA, igual no le alcanza. No importa si el Barcelona pierde por goleada los 2 últimos partidos que tiene con la Liga. Ya está, ya es campeón. ¿Cuántos dicen amén? Con el Señor. Ahora celebramos la cena del Señor. ¿Qué representa el vino, el pan? La victoria. Jesús murió para darnos vida eterna, para vencer a la muerte, nuestro mayor enemigo. Para vencer el pecado, nuestro segundo mayor enemigo. Esa tendencia a vivir sin Dios que nos hace tanto daño. Entonces, si ya está ganado el campeonato, piensen en el Barcelona esta semana. Piensen, por favor. Oren todas las mañanas por este equipo, por favor. Ya está ganado el campeonato. Ya está ganado. ¿Qué importa que pase mañana? Hay muchas cosas difíciles que hay que afrontar, pero no nos han vencido, ni nos van a vencer. Pili se quedó, suelta Pili, lo del Barcelona, eso era un ejemplo nada más. En Juan 16:33, el Señor Jesús dijo,
en este mundo afrontarán aflicciones. Entonces, pare de sufrir. No es bíblico. Eso está grabado, ¿no es cierto? Esto no es bíblico. Pues. Pare de sufrir no es bíblico. A pare de sufrir se olvidó Juan 16:33. El Señor Jesús dijo, en este mundo van a sufrir. Pero ahí no acaba el versículo. ¿Qué dice la segunda parte? Pero anímense. Yo he vencido los problemas más importantes de este mundo. Yo he vencido. Están en el equipo ganador. Están en el equipo vencedor. No importa lo que tus ojos estén viendo. No importa las circunstancias que estés pasando. Seguramente Dios usará eso para bien. Ya lo ha hecho cientos de veces. Recuerda que estás en el equipo vencedor. Dios ha vencido los problemas más importantes del ser humano. Esta es una buena noticia. Y esta buena noticia hay que dársela a otros. ¿Estamos comprometidos? Amén. Oremos. Gracias, Padre, por este momento que tú nos regalas. Gracias, Señor, por poder estar aquí, este grupo de familias, alabándote, buscando tu rostro, entendiendo también cómo podemos conocerte mejor y aprender a vivir de tu vida en nuestra vida. Bendice a cada uno en los desafíos, en la batalla diarias, las familias, los trabajos, las finanzas, lo que todos vivimos. Y te rogamos que tú nos des la victoria, que nos ayudes a vivir en esa victoria que ya tenemos, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.